Dios te bendiga y te guarde. Soy el pastor Joanam Medel, un ministro del Señor, del Espíritu Santo y de Cristo, por la misericordia entrañable de nuestro Dios. Soy una persona que me dedico mucho a estudiar, buscar la verdad de Dios en su palabra, en la vida del creyente, indagar, buscar, investigar a fondo las cosas espirituales de Dios, su eterno poder y deidad y todo lo que tiene que ver y lo que es la obra de Dios en sus hijos y en su pueblo. Soy una persona que me dedico bastante y busco demasiado conocer y entender la obra y la palabra de Dios. Guiado por el Espíritu Santo y por la misericordia de Dios y su gracia, emprendo este nuevo proyecto acerca de predicar la palabra. Dios me dio una orden o varias órdenes. Me dio la orden de bendecir, me dio la orden de predicar, me dio la orden de liberar a los oprimidos y me dio la orden de sanar a los enfermos. Esa es la palabra y la orden que Dios da a sus siervos, a sus ministros y a todo aquel que su reino, que es su vida, se le entrega plena, fiel y firmemente a Cristo, para que Dios obre y actúe según la grandeza de su poder y su operación. La Escritura declara muchas cosas de bendición, queridos hermanos, amigos. Sin embargo, una de las cosas que la vemos en toda la palabra, dicho sea de paso, te invito, continuamente te voy a estar invitando a que abras la Biblia, a que leas la palabra. Continuamente tienes que estar estudiando. Una de las cosas que Dios en su misericordia nos ha mostrado, y creo que se lo ha mostrado a todos los que aman su venida y lo aman a Él, es que no puedes ser un cristiano útil, no puedes ser un cristiano eficaz, y diría yo, no puedes ser un cristiano si no estudias la palabra de Dios, si no estás comiendo el rollo del libro, si no lo estás escudriñando día y noche y leyendo, estudiando, escudriñando, buscando la verdad, buscando el mensaje encriptado. Podría decirse que ni cristiano eres, o eres alguien solo con el nombre de cristiano. Eso es muy triste. Nadie, ni yo ni nadie, te decimos, te quitamos la salvación, el título de hijo de Dios y tu identidad como cristiano, ¿verdad? Solamente estoy diciendo las características de un hijo de Dios, de un redimido y renacido por Dios, por su palabra. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la palabra. Hay que estudiar la palabra. Bien, Isaías 43, versículo 7 dice lo siguiente: le ruego a Dios que abra el entendimiento de tu corazón, el espíritu de tu mente, en su misericordia, en su bondad, y puedas entender y podamos también entender la grandeza del mensaje que lanza Dios en esta porción. La Escritura declara: a todos los llamados de mi nombre. Y puedes tú imaginar el peso de bendición, de gloria, de gracia y también de responsabilidad que lleva esta verdad declarada no por carne ni sangre, sino por Dios mismo, a todos los llamados
de mi nombre. Hay muchos llamados, pocos escogidos, pero aquí Dios está añadiendo algo más que un llamado. Los llamados de mi nombre, dice el Señor. Los llamados de mi nombre. Cuando entendemos cuando yo entendí que fui llamado por Dios, y esa palabra o ese proceso de entender que fue una serie de varios meses y posiblemente años de entender que en su misericordia Dios me escogió, me llamó para su propósito, me llamó para su gloria, me llamó para cosas de bendición, no según mi entendimiento ni según mis fuerzas, sino según la grandeza de su poder. Y es grande el plan de Dios, es grande la sabiduría, el poder y la riqueza que tiene Dios. No creo que podamos dejar de hablar de lo grande que es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios? Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, y el Espíritu Santo, el Consolador, a quienes envió Dios desde los cielos, así como envió a Cristo. Muy bien. Cuando entendí la realidad y la verdad de que fui llamado por Dios y de que fui escogido por Dios y de que desde antes de la fundación del mundo y de que desde el vientre de mi madre Dios me apartó y me separó, me santificó para Él, es algo que te marca, es algo que graba, es parte de la identidad del cristiano. Estoy testificando mi caso, pero mi caso no es exclusivo. Es el caso tuyo también, y es el caso de a todos los que el Señor nuestro Dios llamare y llamará. Quiero que entiendas el peso de gloria de esta palabra, de esta verdad. A todos los llamados de mi nombre. Ya te testifiqué que en mi caso entenderlo, comprenderlo y sobre todo creerlo y recibirlo fue difícil para mí, fue duro. ¿Cómo es que Dios podía elegir a alguien como yo? ¿Cómo es que Dios había pensado, planificado, elegido a alguien como yo? Y el hecho de decir, Joanam, Dios te escogió, Él es más que un jefe, es más que alguien que está por encima, es más que alguien importante, es el Dios de dioses, el Dios eterno. Pensó en ti, diseñó. Es maravilloso. Diseñó tu vida, escribió en su libro todos los días de tu vida, escribió, declaró, decretó cosas desde su trono, desde los cielos, habló cosas de ti y te llamó por su nombre. Es maravilloso esto. Discúlpame que lo repita mucho. Para mí procesar toda esta hermosa verdad y recibirlo y creerlo y que ahora sea parte de mí y ya no quede tela de dudas, no haya titubeo alguno, sino la seguridad, la identidad de la gracia, del amor de Dios que nos amó, nos escogió, nos santificó
y nos apartó para Él. Quiero que no te quede ni un poco de duda que fuiste llamado, escogido, seleccionado por Dios, por su nombre, por su gracia. A todos los llamados de mi nombre declara Isaías 43:7. Eso pesa. Llamado por Dios. Los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Quiero decirte, mi querido hermano y hermana, que fuiste seleccionado, fuiste escogido, no por obras de hombre, no por jactancias humanas, no por méritos o esfuerzos, sino según su entrañable amor y su entrañable misericordia. Disculpa, en cierto sentido no tengo por qué disculparme. Hablo mucho de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios, porque estamos en tiempos donde abunda el pecado, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos en tiempos como nunca antes, que se está multiplicando la maldad, el amor de muchos se está enfriando tristemente. Dios te libre y Dios me libre de eso. Y acontecen demasiadas cosas malas que son terribles. Sin embargo, a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Eso es maravilloso. Dios trae su salvación. Dios trae su salvación. Siempre hay un pero de Dios bueno. El impío será quemado como estopa, y el fuerte llorará, y sucederán cosas terribles. Pero, el pero de Dios, a los que temen mi nombre, nacerá sobre ellos el sol de justicia. Bendito sea nuestro buen Dios, misericordioso, piadoso, que nos salvó y nos escogió y nos amó, y tuvo misericordia de perdidos como nosotros. Tuvo gracia, se acordó de su pacto, se acordó de su grande nombre, se acordó de su misericordia y de su piedad, y nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su grande misericordia, su grande afecto fraternal. Por eso no puedo dejar de hablar del tierno amor, de la rica gracia, de la misericordia que Dios tiene para con aquellos que no lo merecemos y que Dios escogió. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te llamó, y te llamó no para cosas pequeñas. No puedes ser un cristiano mediocre. No puedes ser un cristiano infantil. No puedes ni debes ser un cristiano inmaduro. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, nuestro Dios es grande, poderoso, y hará cosas más allá de lo que puedes pedir o imaginar, más allá de lo que podemos pedir. Aquel que puede hacer todo aquello más allá de lo que pedimos o pensamos, a Él sea gloria, alabanza y poder. Cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, ninguna mente humana ha concebido, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Te invito, necesitas ser un cristiano que cree, necesitas ser un cristiano que persiste, que corre, que a través del dolor y la dificultad avanza,
que a través de la tribulación, y también me atrevo a decir a través de la gracia, a través de la bendición, porque de Dios viene la dificultad y el dolor, y también de Él viene el consuelo y el abrigo y la cobertura y la abundancia, sea a través del dolor y de la tribulación, o a través de la abundancia y de la grosura. Tienes que avanzar, tienes que ser un cristiano firme en todo el sentido de la palabra, en su fe, en su convicción, en su compromiso, en su comunión con Dios, en el conocimiento, el crecimiento y la madurez de Dios. No que seamos perfectos ni que lo hayamos alcanzado todo, sino que una cosa hacemos: poniendo la mirada en lo que tenemos delante, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento. Quiero que veas las etapas del llamamiento. Hay muchos llamados. Hay llamados de su nombre. Y hay un supremo llamamiento. Yo quiero aspirar, tú tenemos que aspirar al supremo llamamiento. No es que seamos perfectos, no es que estemos ya plenos. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino, en el camino de la perfección. Por eso le servimos a Dios. Pero no nos podemos quedar aquí. Un día estuvimos acá, después acá, después acá. Tenemos que llegar a la plenitud de aquel que lo llena todo, es decir, Cristo, la estatura del varón perfecto, la medida de Jesucristo. Y quien hace esa obra sin duda es Dios. ¿Cómo vas a cooperar, ya que todo es por gracia? Cediéndole tus derechos, rindiéndote a Él, creyéndole, amándole, obedeciéndole. ¿Cómo le vas a amar? Solamente obedécele. ¿Cómo sabes que eres alguien que lo ama? Estás obedeciendo su palabra, sus palabras. ¿Y cómo vas a obedecer sus palabras si no las oyes? Perdón, ¿cómo lo vas a amar si no lo obedeces? ¿Y cómo lo vas a obedecer si no crees sus palabras? ¿Y cómo las vas a creer si no las oyes? ¿Y cómo las vas a oír si no hay quien te las predique? ¿Y cómo te las van a predicar si no fueren enviados a predicarlas? Todo tiene su causa inicial, y la causa inicial de todo es Dios. Pero para que tú le puedas amar, entonces primero tiene que ser enviado a alguien. Que Dios levante predicadores, evangelistas, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Que Dios envíe obreros a su mies. Que Dios envíe su palabra, su buena palabra, y nos libere de nuestra ruina. Que Dios haga esa obra. Y una vez que los envíe, prediquemos la palabra, los siervos de Dios, que en su gracia fuimos llamados. Predicando la palabra, oigámosla, se oiga la palabra, oyéndola, cree la palabra, creyendo, obedece la palabra, y obedeciéndola, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mayor mandamiento. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Dios en su bondad nos sigue hablando y seguirá hablándonos. Para la gloria de Dios vivo.
para la gloria de Dios, vive. Llamado del nombre de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, vive para su gloria, vive para su gloria. Diario, en tus días, en tus noches, en tu levantar, en tu acostarte, en tu trabajo y en tu reposo, vive para su gloria. En tu vestido, en tu atuendo, en tus palabras, en tu silencio, en tu comer, en tu aseo, vive para su gloria, por favor. Llamado del nombre de Dios, llamado del nombre del Dios de Jacob, vive para la gloria de Dios, vive para su gloria. Este es el mensaje, esta es la palabra que Dios en su misericordia me dio para ti. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. De Dios esperamos. De Dios nos esperanzamos y de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. A esta vida le queda muy poco. A esta vida, te lo repito, a esta vida le queda muy poco. De Él esperamos cielos nuevos y tierra nueva. De Él esperamos aquí lo mejor de lo mejor. Cosas grandes, cosas inefables, cosas maravillosas, después para heredar cosas incorruptibles. Aquí en esta vida, Dios es grande y Dios hará cosas grandes. Por eso vuelvo a repetirte, no esperes cosas pequeñas, no seas un cristiano escaso, no seas mediocre. Refuerza el sitio de tu tienda y la habitación de tu casa, extiende tus cuerdas, refuerza tus estacas, no seas escasa. El Dios tuyo te visitará, ciertamente. Que el Espíritu de Dios te guíe y te dirija. Y cuando todo lo perdamos, y cuando todo esto se acabe, y cuando, me acuerdo que decía un profesor mío de la secundaria, estos ojitos y esta carne que un día se los han de comer los gusanos, no voy a citar eso, pero sí voy a decir, cuando todo esto que se ve se acabe, y cuando esta fuerza terrenal se agote, y cuando este vestido se desgaste, y cuando todo lo que vemos llegue a su final, cuando todo lo nuestro muera, esto es muy grande para expresarlo, pero allá, aquí Dios nos ha dado riquezas de su gracia, riquezas de su herencia, riquezas de su gloria, riquezas terrenales. Pero las cosas de Dios trascienden. Cuando todo esto se acabe y cuando hasta el último de los cristianos parta a la patria celestial, aunque no todos moriremos, muchos seremos arrebatados, pero cuando esta vida corruptible llegue a su final, entonces vendrá lo incorruptible. Ahora vemos, profetizamos y entendemos en visión, borroso, como viendo en un espejo no muy nítido, pero entonces le veremos cara a cara y conoceremos cómo fuimos conocidos y entenderemos muchas cosas.
Sin embargo, aquí en esta vida terrenal, pero espiritual también, si somos espirituales y estudiamos la palabra y estamos en comunión con el Padre, con su Espíritu Santo y con Jesucristo, unidos, abrazándolo y besándolo y sirviéndole y adorándole y obedeciéndole, al estar aquí se nos son reveladas muchas cosas, pero en ese momento, en la gloria, veremos cara a cara. Veremos su bendición, aunque ya la vemos desde aquí, Pero hasta entonces, y mientras llegue ese momento, mantente fiel, comprometido, valiente, esforzado, sincero, noble, servicial, con carácter, con sabiduría, con astucia, con mansedumbre como la paloma, con vigor, con fuerza, siendo diligente, y haciendo lo correcto. Dios bendiga tu vida, Dios te guarde, Dios te dé el poder para hacer riquezas, y no solo las de este siglo, y no solo las de esta tierra, que Dios te enriquezca en todo el sentido de la palabra, que Dios te enriquezca aquí y aquí. Gracia y paz de Dios multiplicadas a todos los santos de Dios, a todos los hermanos en Cristo. Y si hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo, ni lo ha recibido en su corazón, quiero orar por ti y bendecir tu vida y rogarle a Dios que entre. Antes de hacer esta oración, quiero tocar el punto, el meollo del asunto, en este último punto que prediqué y que hablé. Cuando todo esto se acabe y cuando todo lo que veamos muera y aún nuestra propia vida muera, en realidad no murió ni se acabó. En realidad ya había muerto atrás, porque para vivir para Cristo y para seguir a Cristo es necesario morir. Entonces, cuando esto muera y esto corruptible siga su ciclo natural y se pierda, en realidad no se va a perder nada, porque nuestra vida ya la perdimos anteriormente para ganar la vida y a Cristo. Dios te bendiga. Voy a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre celestial que estás en gracia, en gloria, en bendición, te suplico, te ruego tu misericordia, tu bondad y tu grande amor. Sé con nosotros, sé nuestra guía, sé nuestra ayuda. Sé la guía, Señor. Tu Espíritu Santo sea la guía que dirige nuestra vida. Sé la guía de nuestra vida, sé el guía de nuestra vida. Pastorea nuestro corazón y sustenta nuestra vida. Dios, pongo en tus manos a cada persona. Dios, pongo en tus manos, pongo en tus preciosas manos. El proyecto, la dirección, el mensaje del Evangelio llegue a las vidas, a las personas correctas. El mensaje del Evangelio llegue tu palabra, llegue por todos los medios. Envía obreros a tu mies, levanta predicadores, levanta evangelistas, pastores, maestros, predicadores de fuego en las calles, en los altares, en las plazas, en las escuelas, en las iglesias.
en todos los medios, Señor. Gracias, gracias. Amigo, amiga que estás escuchando este mensaje, repite después de mí: Cristo Jesús, creo que eres el Salvador, creo que eres Dios que descendió del cielo, creo que eres Emmanuel, Dios con nosotros, creo que eres el Señor, el dueño de todo lo que existe y el creador del universo. Reconozco que he pecado y que mi pecado me llevará a la muerte si no me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados, renuncio a todos ellos y a todas las obras de tinieblas y de la carne que he cometido. Límpiame con tu sangre, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que eres el Señor y que Dios te resucitó de los muertos. Creo en ti, Jesús, creo. Sé mi dueño, sé mi Salvador, sé mi amigo. Venga tu Espíritu Santo a mi vida y lléname, satúrame de ti, vacíame de mí, porque yo renuncio a mí para darte el sí a ti. Lávame, guíame, perdóname, hazme un hombre nuevo, permíteme bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estudiar tu palabra, conocerte, conocer tu palabra, congregarme y seguir fiel hasta el final. Guíame a qué iglesia tengo que ir. Bendice mi vida y salva toda mi familia. Por los méritos de Cristo y en tu nombre, Cristo, pido esto. Y Padre de las luces, Padre celestial, Padre de la gloria, gracias por amarme tanto y elegirme. Gracias por tener piedad y misericordia. Sé la guía en mi vida y en mi camino. Enséñame tus caminos y tus sendas para que ande en ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendice a todas las personas. Bendícelas, bendícelas, bendícelas con tu gracia y misericordia. Bendiga tu vida, Dios. Amén y amén.